Nos metemos de lleno en el tema de hoy, en el duro tema de hoy, donde yo arrancaba el programa diciendo, a ver, hay opiniones previsibles, yo no tengo ni que abrir el Twitter para saber lo que la mayoría va a estar diciendo, y hay un ejemplo como el de Diego, que escribe, dice, déjate de joder, sé muy bien lo mal que viven en las cárceles, ¿no? Y me chupa un huevo recuperarlos. Yo los tiro a una isla y un contenedor de comida al mes, que vivan de lo que puedan. Victimizarlos no nos empatiza con su situación. Una opinión seguramente más que extendida entre muchos uruguayos, ¿no? Y otra opinión también, que cada vez que es la de Nil, que nos escribió y dice, lo peor de todo es que en algún momento los que están en reclusión van a salir libres. No creo que en las condiciones que cumplen su condena salgan redimidos o en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Al contrario, como indican los índices de reincidencia en el delito, son altos en Uruguay. Un problema sin solución a corto plazo. Sin duda que es un problema sin solución a corto plazo. Sin duda que lo que dice Nil es una gran verdad. Y por todo eso es que nos adentramos en la jungla carcelaria, porque todo se sabe. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población y cada día unos 20 delincuentes recuperan la libertad. Sin embargo, las cárceles han sido olvidadas durante años y hoy son noticia por los altos niveles de violencia que generan enfrentamientos casi a diario. Me decías que acabas de salir en este momento. Salgo de liberado. ¿Cuánto tiempo? 5 años y 4 meses, por rapiña. ¿Cuántos años tenés vos? 23 años. ¿Y antes habías estado en el INAO, en la colonia, algo, no? La primera vez. Y en ese caso de la rapiña, ¿cómo fue? Solo amenacé nomás. No lastimé, nada. Amenazaste, te dieron la plata y te fuiste. Perdí a las cuadras. No me hago cargo de mis gastos. Vos te haces cargo. Y lo pagué. Lo pagaste, a ver, ¿por los 5 años o además por cómo estabas ahí adentro? Lo pagué por los 5 años y el sufrimiento que se vive ahí adentro. Yo vi muchas realidades difíciles durante mi formación y como la cárcel no hay nada igual, nada se parece a la cárcel. No son personas muy distintas a los que viven afuera, a los que viven en determinados barrios. Sí son personas que lo que tiene el común de nosotros los privilegiados es que no queremos verlas. Pero esas personas existen, forman parte del Uruguay. No es como dicen con care, estás bien, mentira, no estás bien. Módulo 8 nomás te digo que pura tranca, adelante de tu visita te lastima. Pura tranca es que estás encerrado. 24 horas cerrado. 24 horas cerrado. En el módulo 8 sigue habiendo altísimos niveles de hacinamiento. Sigue habiendo 24 horas sin actividades, sigue habiendo condiciones surreales de vida, porque ya llega un momento que nadie se imagina que un humano puede sobrevivir en esas condiciones. Y de hecho muchas veces no sobrevive. Se lastiman adentro de la celda por un plato de comida. No entra la comida suficiente. Hay 502 personas atravesadas por la violencia estructural severa. Que se cosen la boca por una huelga de hambre. El policía fue a las 2 de la mañana a la celda que le recibe con la cabeza al otro dentro de un balde y comiéndose una parte que la estaba haciendo frita sobre un calentador carcelero. Eso no debe ser fácil. Sin luz directa, sin ventilación. No tenemos agua. Con ratas por todos lados, comiendo comida que ni nuestras mascotas comen esas comidas. Éramos 7 dentro de una celda para 3. Hay 294 personas que no tienen cama. Cuando llueve se inundan, el agua queda en prácticamente todo el piso de la celda. 3 camas, y muchas veces hay 3, 4, 5 presos o más dentro de una celda y bueno, durmiendo en el piso, por supuesto. Y dentro de ese módulo están las prisiones preventivas. Muchas de esas personas, ante la ley, aún son inocentes, están procesadas pero no están condenadas. No podemos tener incluso a personas que por primera vez en el sistema están en ese lugar. Módulo 8 ya no daban ni patio. Módulo 10 no daban patio cuando era módulo abierto. Yo ahora me salgo liberado del módulo 10. Son módulos a los que se le da pero muy poca chance de salir a flote. Las ratas sí entran por la ventana, entran por los desagües. Desaguaban todo lo que son los desechos contra la ventana a veces y los desechos de materia y orina y todo caían contra la ventana y bueno, hasta se metían para adentro. ¿Comías el rancho? Y es lo que hay para comer. No, porque a veces te trae la familia. Todos no tenemos visita. ¿Vos no tenías? Yo no tenía visita. ¿Y tu familia no te venía a ver? Mi familia llena acá tanto, una vez por mes. Grasa de chancho con agua de polenta. Hay comida con gusanos, hay comida con jarudos. Se han encontrado colas de rata. Muchas moscas. Esto es carne que ya está abierta.
limpio y está ahí. Así se guarda todo, al lado de los zapatos, herramientas, veneno. Entre los presos se administran la comida y si no pagas la cuota que tenés que pagar, no comen. Y se tiene que extender la comida porque no dan un sector. Se lleva, se mete 2 o 3 baldes de aguas más, se revuelve, no es que se completa con más polenta. La mayoría de las veces viene agria, muy poca la cantidad de comida que se da tanto a los funcionarios como a las PPL. Los presos pasan hambre. Pasan hambre. Y los propios presos del CONCAR denuncian un negocio muy común que hacen los funcionarios con la comida que llega para los reclusos. El preso que no tiene una familia que lo viene a visitar o algo así, tiene que comprarle comida a la propia policía que te la vende separada. Te la cambia o por cajillas de cigarrillo o por plata en efectivo. Hace figurar un camión con, qué sé yo, 6 medias redes, estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 kilos de carne, por tirarte un número. Sin embargo, hacen que figuren 4. Las otras 2 no entran, quedan en el camión, se negocian, se venden. Hubieron faltantes de cosas por parte de personas identificadas y que eso hasta hoy no ha surgido novedad alguna. Tanto en el CONCAR como en el Penal de Libertad y en la cárcel de Canelones, la violencia es cosa de todos los días. Según un informe del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, en 2018 hubo 37 muertes en cárceles, 27 fueron en condiciones violentas y en lo que va de este año han fallecido 15 reclusos, 11 por causas violentas. Expuesto a copamientos, a que intentaran matarnos. Inclusive había personal de refuerzo de la Republicana ahí alrededor que estaba para prevenir eso, pero le era imposible porque bajaban 50, 60 presos, iban y le prendían fuego en la otra celda o entraban por los barrotes que estaban todos rotos. Pues. Donde de noche nos vienen a copar la celda, que no podemos más con la guerra, las tocaderas de fuego. Era un desfiladero de presos sueltos afuera del módulo. También qué pasa que los policías están como medio atados de mano. Salen 10, son 2 o 3 policías los que están ahí de la Guardia Republicana. ¿Cómo va a disuadir? Con munición no letal, ¿verdad? Pero ya si usted de una distancia de acá a la cuadra lo lastima, le pegan un ojo o algo, ¿quién sale perjudicado? El policía, no el preso que estaba fuera de su celda intentando copar otra celda y lastimar a otra persona. Tiran lanzazos con lo que son las puntas carcelarias, varillas muy largas con punta, y con esos mismos que intentan arrojar fuego para dentro de la celda, que lo hacen con polifón prendido, mientras otros intentan martillar la reja para poder ingresar a la celda que quieren copar, ¿verdad? Siempre buscan a los nuevos o al que tenga algo para ofrecerles, o celulares, o ropa, o comida. Tengo que dormir todos los días con un cuchillo bajo la almohada. Los nuevos, inclusive los desalojan, los tiran para afuera y los mandan a robar para ellos. ¿Qué pasa si no aceptan ese...? Y ahí los lastiman, le daban puntazos, los golpeaban, ¿no? Y en pleno invierno los corrían desnudos para afuera, que ellos se iban y se entregaban a los policías que estábamos allí. Sobreviví como puedas, si tenés que matar, matá. Sobreviví como puedas, si tenés que matar, matá. Por un lado, el Estado encarcela, pero al mismo tiempo somete a condiciones que son inhumanas y que terminan siendo un refuerzo de todos los mecanismos de crimen, porque termina siendo una experiencia absolutamente negativa para el individuo, porque además los grupos se nutren y se fortalecen y se sienten impunes, pueden delinquir adentro de la cárcel, pueden desde la cárcel ordenar el delito y delinquir afuera. Es muy violento el sistema con las PPL y con los funcionarios adentro. Hoy las cárceles uruguayas son las más violentas de toda Sudamérica. Es un campo de batalla. Lo más jodido que he estado acá es cómo te trata la policía. No te trata como un ser humano. A mí, sinceramente, ojo, todo tiene su motivo, ¿no? Estamos en una cárcel y si a mí me vienen a lastimar, yo me voy a defender. La policía, a través de eso, es cuando... ¿Pero a vos te trataron de lastimar? A mí me mandamos al hospital. ¿Quién? Policía y preso. Hablando de violencia policial, en septiembre de 2017, en la cárcel de Canelones, un recluso fue golpeado y vejado por la propia policía. Cuando lo vi, no podía creer, le dolía la costilla, le dolía el brazo derecho, que lo tenía tipo arrollado, le costaba respirar. Le pregunté qué le había pasado, que por qué estaba así, y él me dijo que cuando lo
Le trasladaban de Canelones al penal que le habían pegado. La policía le pegó. Ese mismo día, el recluso fue trasladado al penal de Libertad, donde ocurriría lo impensado. Y el faquinero me dijo, señora, su marido se cortó las partes íntimas. Sentí gritos, me arrimé al sapo, estaba bañado en sangre. Yo me quería morir. Tanta violencia hacia él mismo, no entendía nada. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo que no me dijiste? Y él lloraba y me decía que se había cortado para que lo saquen de ahí. Y recién meses después, el hombre le contó a su mujer por qué se había mutilado el pene. Un día, antes de venirme, me dijo que los psicólogos le iban a ayudar a decirme algo que él no se animaba. Que lo mataron a palo, me dijo. Lo subieron para arriba en una escalerita y uno de los policías lo iba judeando con el palo en el ano. Él llegó hasta ver tipo que como que un policía se iba a desprender el pantalón. Él se acuerda hasta ahí. Cuando él se despertó, él tenía la ropa baja y tenía sangre en el box. Los policías le dijeron que si él hablaba, que lo iban a encontrar donde él estuviera. Si tú comparás la tasa de homicidios en las cárceles uruguayas con respecto a las de Argentina, con respecto a las de Paraguay, con respecto a las de Colombia, la cantidad de homicidios acá es mucho más alta. Apuñalaron a un preso adelante de los niños, de visita y de todo. Salió corriendo del salón de visita hacia la enfermería y le salían sangre por el oído, por la nariz, vomitaba sangre, estaba todo reventado por dentro, apuñalada. Y llegó a la enfermería y allí murió. ¿Es imposible no tener lío? Si sos tranquilo, no buscas problemas, no andas restricción ni nada de eso, no tenés problemas. ¿Y vos por qué tuviste problemas entonces? Por droga, tuve problemas por muchas cosas. ¿Pero qué es por droga? Pedir y no pagar. Entonces, eso es un verdadero infierno que está haciéndole mucho daño a mucha gente joven, que dentro de un tiempo va a estar saliendo y se va a estar reintegrando a la vida social. ¿En qué condiciones? Hasta tu compañero de celda te tenés que cuidar ahí. Porque hoy no sabes cómo se levanta tu compañero, si te van a apuñalar o no. Por semana, si no hay un lío o una reyerta, no es el muro, siempre hay. Se pelean con cortes carcelarios, con lanza, con espada. Nosotros lo veíamos todos los días, arrancaban de lugares insólitos, cuando entraban los nuevos los ponían a limar los barrotes y a sacar los marcos, las puertas principalmente, las cuchetas las deshacían y los ponían tipo herrero a golpear hierro hasta forjar verdaderas espadas y puntas, ¿no? Hablamos con los superiores, le decimos en tal celda entraron con los cortes y todo, pero ellos dicen no podemos porque si hacemos eso tenemos problemas con los presos. Vivía acorralado en un patio, eran 2 contra mí. ¿Y tenían armas, algo, cortes? Ella sí es corte y yo no tenía nada. ¿Y? Y pude salvar. ¿Cómo? Lo único que me hicieron fue la cicatriz que tengo en la cabeza. ¿Saliste corriendo? No. De otro sector me tiraron los cuchillos para pelear. Una de las principales causas que se pelean por el tema de droga, o también para quien toma ahí el mando. Si yo te pido para mandar un mensaje, vos me prestas el teléfono, yo te lo comiste, y después hay que pelear. De eso. O sea, claro, yo te doy el teléfono, vos hablás, después me tenés que pagar. No, te lo como, no te lo devuelvo más. Ah, ¿te lo quedás? Después ahí sí hay que pelear. De eso se trata las peleas de gante. ¿Hiciste eso de quedarte con el celular de otro? Tuve miles de veces. ¿Y alguien te puede decir, boludo, para qué te quedás con el celular de otro? No tengo para comprarme un teléfono, no tengo para llamar a mi familia que me... ¿Y no existe que te lo preste, hago la llamada? Son pocos, son compañeros y pocos, y contamos con las manos. La voz de alto, el disparo de advertencia y después sí el disparo directo al cuerpo, con bala de goma. Pero hay veces que ellos andan enchalecados, hacen chalecos caseros con balde, cosas así, y a veces es imposible pararlo. Pelea tuve bastante, 18 peleas en 5 años. ¿Y te tocó salir lastimado? ¿Todos estos cortes de cuándo son? Esto me lo hice acá adentro. De la calle vine limpito. ¿Y te los haces para ir a enfermería? Para ir a enfermería y por problemas familiares. ¿Por qué por problemas familiares? Problemas familiares, no puedo venir mi familia una vez cada 1000 años, me desahogo cortándome. La atención sanitaria es otra de las grandes carencias del sistema penitenciario. Yo entiendo que el sistema de salud no llegó a la cárcel aún. No hay una adecuada atención médica para los 400, 500 por módulo que hay. Es que se ha vuelto a caer en la omisión de asistencia. Vos estás quitando la enfermería porque te duele algo, no te dan asistencia. Y muchas veces también lo hacen para pedir pastillas, eso, para dormir. Hay muchas veces que usted saca y nota, ¿verdad?, que está mal. Hemos sacado con sarna, con tuberculosis mal. Muchas veces vienen, mirá, estoy defecando sangre. Y si ellos consideran que no es nada grave, no te sacan directamente, te dicen que te vayas a dormir. Pero lo lleva si tiene tiempo, porque tiene 399 más para atender.
Es el ejemplo, claro, que se me viene a la mente ahora de la persona que tuvo un contacto de riesgo de VIH y fue la dirección que tomó la decisión de que no se le brindara la medicación. El 1 de abril se hizo viral un video que mostraba a Ricardo, un hombre de 57 años, agonizando en el módulo 8 del CONCAR mientras sus compañeros pedían asistencia. Así como no tienen la preventiva en el módulo 8, este hombre está mal. Un hombre con altísimos niveles de riesgo cardiovascular, con otras enfermedades asociadas. Y lo raro hubiera sido que esa no fuera el corolario. Ahora, ahí hubo omisiones. ¿Qué pasó? El hombre se murió. Eso no puede pasar en el siglo XXI en un país de desarrollo alto como es el Uruguay. Porque la vulneración de esa dignidad humana, por supuesto, que golpea primero a aquel que la sufre, pero nos golpea a todos. Es una vergüenza para todos. La pena, en sentido estricto, en estos casos es la privación de la libertad ambulatoria. Pero respecto a los demás derechos, y entre ellos obviamente que está incluido la salud, la educación, etcétera, 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 esos derechos no solamente que no deben ser vulnerados, sino que el Estado, desde el momento que lo priva de la libertad ambulatoria, se transforma en garante en el goce de esos derechos. Y esas son las cosas que, cuando las personas están privadas de libertad, excede la sanción penal, porque son sancionadas por todo el tiempo. No solamente por las conductas que cometieron, que obviamente tienen que cumplir la pena, sino que además hay un sistema que recae, que genera altísimos niveles de violencia, que genera también el rechazo y que genera también que después las personas, ¿qué querés? Que la persona no sea violenta. ¿Querés que quiera la sociedad? Santiago Vázquez con CONCAR no te rehabilita, salís peor. Yo antes pensaba que salir con tremendo odio hacer mucho daño en la calle. Salir y hacer mucho daño. Tenía mucha bronca guardada. Bronca. Para nosotros es normal eso. Ya estás acostumbrado. Te acostumbras. Normal hasta cierto punto, porque después eso nos genera muchas complicaciones. Pasamos a ser personas frías, ¿verdad? Y eso ¿de dónde lo derivamos? Hacia nuestras casas. Por eso tenemos tanto policía con depresión. En la jungla carcelaria, los nuevos tienen que pagar derecho de piso y los que mandan son los brazos gordos, que a su vez tienen a sus perros. Cada módulo tiene su brazo gordo, que decimos nosotros, que inclusive que a veces para no llegar a enfrentarnos se dialoga con ellos. Se quedan en el comedor o patio usufructuando teléfono más tiempo, reciben más postre, más comida en las bandejas. Tienen preferencia porque un estafador quizás allí o uno que está por narco tiene la prioridad de comer un asado el fin de semana dentro de la cárcel. El que brazo gordo es el traficante y tiene sus perros, por eso que son perros. Le hacen limpiar a otras pepeles. Recién llegué al CONCAR, estoy lavando la ropa para los porongas de la 3. De los chingas. De los chingas. Y lo hace distribuir droga en todos lados y también lo hacen como seguridad. Si uno le debe a ese traficante, manda a los perros para que lo maten. Tienen frigobar, tienen ventilador, tienen aire acondicionado, tienen TV plasma, tienen championes Nike de 5.000 pesos, tienen 6, 7 pares ahí amontonados. Hoy el brazo gordo es el líder de un grupo criminal que extorsiona, que manda pegar, manda violar. Yo soy brazo gordo y veo que ese está muy bien, me lo voy a traer conmigo, ¿no? Va a tener cabida, como se le dice en mi celda, porque tiene buen paquete. Y sé que no me va a faltar la comida, no me va a faltar un par de championes, no me va a faltar una Coca-Cola. Los brazos gordos deciden también hasta si un nuevo recluso puede entrar a su celda. Por eso dice, yo aquí no tengo cabida, no entro y vos no podés hacer nada. Y han quedado de 2 a 3 días, 4 o 5 presos afuera del módulo, engrilletados a la reja de la puerta del módulo. Lo más grave no se ve, que son las agresiones, las humillaciones que sufren generalmente los más débiles, que pueden ser los más jóvenes, los más inexperientes, los que tienen patologías psiquiátricas, los más vulnerables. Y esos terminan en manos de gente que actúa con mucha crueldad, no solo para descargar su frustración. Yo creo que hay algo mucho más grave, y es que reproducen una especie de lógica del terror, y a partir del terror buscan disciplinar. Las peores condiciones se dan en el módulo 8 del CONCAR, y fue por eso que el comisionado parlamentario presentó un recurso ante la justicia que la semana pasada ordenó desalojar los sectores más comprometidos. De todas formas, Petit no deja de reconocer ciertos avances que se han dado en los últimos años. Yo creo que en la reforma penitenciaria empezada en 2010 ha habido varias cosas muy buenas. Una de ellas ha sido establecer pautas claras de defensa de la legalidad, no a los malos tratos, y la lucha contra la corrupción. Porque, sin embargo, entonces pasan hechos de ilegalidad o hechos violentos. Y eso nos lleva a la madre, creo yo, de todos los problemas. Es que adentro de esa cáscara formal
de esa estructura, lamentablemente tenemos un nivel de actividades bajísimo. No tenés patio, no se abre la puerta, si no tenés visita la puerta no se abre. ¿Y cerrado en la celda? La celda con 13 negros. La mayoría de esos reclusos sí pasan las 24 horas trancados. Tenemos desde algunas cárceles que tienen mejores condiciones de vida, intentan imitar la rutina más parecida a la afuera, asociada a estrategias de estudio y de trabajo. Y tenemos otras cárceles, como el modelo, por ejemplo, del CONCAR, del Penal de Libertad y de la cárcel de Canelones, que plantean otro modelo de encierro, un modelo de encierro total y absoluto. ¿Puede pasar que un privado de libertad no tenga patio en toda una semana? Sí, pasa, sí. Hay encierros desmedidos. Son muchas personas en condiciones que no deberían ser, donde el gran alivio sería el patio una vez por semana, con suerte. No hay acceso a trabajo, educación, a formación, atendimiento de salud mental, tratamiento psicológico. Son realidades que hay que vencer, son realidades que hay que superar, porque Uruguay merece cosas mejores y puede hacer muchas cosas mejores que esa. Y ver si estamos a tiempo de que el encierro no siga deteriorando, porque esas personas no solo van a salir, sino que tienen un durante que no puede ser una tortura, porque ese durante va a condicionar para siempre. El que logra tener una comisión de faginero del piso, esa persona es la que se puede sentir súper dichosa de poder hacer algo en ese tipo de módulos, ¿verdad? Sin duda el sistema es violento. Ante la violencia del sistema no hay otra forma que contestar con violencia, porque es muy difícil que vos tengas una afiliación social si no tenés ningún contacto, ningún vínculo saludable, no tenés ninguna actividad para realizar afuera. Y también tus vínculos afectivos también están deteriorados. Incluso en la nueva cárcel de Punta de Rieles, cárcel modelo, según el gobierno, las actividades son insuficientes. Si bien fue una cárcel pensada, modelo para eso, los cupos siempre son iguales como en el CONCAR, Canelones del Penal. Cupos limitados para estudiar, cupos limitados para trabajar. Hay como mucho ocio en esa cárcel. Si no hay actividades, si no tienen nada que hacer, no le podemos pedir a las personas que no seas violenta, porque total, lo único que ves del mundo es a través de una pequeña ventanita y ves para el otro lado a otra persona que está en la misma situación que vos y que te está devolviendo lo mismo. Hay muchas PPLs que quieren cambiar esa realidad, pero ya al no tener cupo quedan en la nada. Las cárceles más seguras son aquellas donde hay talleres, educación, circulación, una radio, publicaciones, biblioteca, actividad deportiva. Hay un vacío de actividad, hay un no hacer adentro de buena parte de las cárceles, de nuevo, no de todas, de muchas de ellas, y eso genera deshumanización, genera angustia. Cuanto más actividades existan, también menos consumo de drogas y menos consumo de psicofármacos. Hay un compañero privado de libertad que es integrante de Nada Crece a la Sombra, tallerista de rap y que ha acompañado mucho las discusiones que hemos dado, que es Federico González Canavesi, Kung Fu. Kung Fu, my life. Y él siempre dice algo muy interesante, que es que en la cárcel vos no sos católico, pero vas a la iglesia. Vos no creés, pero si aparece algo vas. Tiene mucho que ver también con cuando aparece la oportunidad, las personas la toman. No es cierto que las personas no quieren trabajar, no quieren estudiar. Las personas quieren salir de esa realidad. Las personas quieren salir de esa realidad. Me hizo un clic, decidí cambiar. No podía concluir mi vida en este lugar. Escribo sobre beat, es hora de crear. A mi vida le doy vida con poquito nada más. Durante el año pasado nosotros trabajamos realizando actividades con las personas privadas de libertad. Y la forma de vincularse de las personas cambió. Nunca nos faltó gente que quisiera formar parte o gente alrededor que diera para adelante. Cuanto más actividades socioeducativas existan, socioeducativas y sanitarias, menos violencia va a existir. Querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Porque lo que mejor combate todos los problemas es las actividades, la convivencia. Eso requiere personal, eso requiere inversión, eso requiere una decisión institucional, una decisión política y antes que todo, lo que hablamos también, una decisión cultural, que la sociedad sienta y crea que tiene sentido invertir allí. Que lo que tiene que cambiar es la rutina de vida. Todo el mundo tiene claro que tiene sentido invertir en carreteras, en educación, en salud pública. Todavía nuestra sociedad no ha hecho el paso de decir, bueno, también tiene sentido invertir en las cárceles porque eso me da una sociedad más segura, una sociedad más integrada, voy a estar salvando vidas, voy a estar salvando gente del despeñadero. ¿De qué se trata cambiar la gestión penitenciaria? Y bueno, sin poner en riesgo la vida de nadie, que hoy sí está en riesgo en muchas de las cárceles de Uruguay, tenemos que tomar riesgos. Tenemos que pensar qué posibilidades tienen esas personas de tener otra rutina. ¿Salís así? ¿Qué vas a hacer? No me dieron nada, me dieron ni para los boletos me dieron. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida,
conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Y así pasó el tiempo, empecé a sentar cabeza. La primera parte del informe sobre la jungla carcelaria. Ven que el nombre para nada es exagerado, como dimos llamar este informe a cargo de Patricia Martín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ese chiquilín que salió libre hace unos días nada más, lo encontramos de casualidad. Estamos grabando unos copetes y dice, hola, recién salí. Y ahí nos pusimos a hablar y bueno, de esa forma, sin filtro, narró todo lo que ustedes escuchaban y lo que van a escuchar después. Pero vos hablaste con una cantidad de personas, ¿no? Sí, hablamos con más de 15 reclusos en varias cárceles del país y también con más de 20 funcionarios que por obvias razones hay muchos que no se animan a hablar. Y bueno, realmente porque leía algunos mensajes que decían, no, porque no se olvidan de los funcionarios, y no, y la realidad de los funcionarios ahí también es algo que, pero no se animan tanto a contarlo. ¿Por qué? Porque hay decisiones que pasan por otros lados, que no pueden salir a contar cómo uno se puede quejar de su trabajo. Igual estaba plasmada, ¿no?, la opinión de ellos, lo veíamos ahí, representantes del sindicato policial. Ahora, las autoridades brillan por su ausencia. ¿Y por qué? Porque no nos quisieron dar nota tampoco. No les quisieron contar a ustedes por qué pasan estas cosas y cuál es su política al respecto. Tanto autoridades del Ministerio del Interior como Instituto Nacional de Rehabilitación intentamos comunicarnos y tuvimos una rotunda negativa. Sí, lo que a mí me gustaría decir en realidad es que hay mucha gente comprometida que trabaja en cárceles, que está haciendo las cosas muy bien y que tenía intención en darnos entrevista y contarnos justamente cuáles eran las carencias y cuáles eran las cosas que se estaban haciendo bien. Pero siempre es lo mismo, desde la unidad de comunicación del Ministerio del Interior son los que bajan línea y dicen, bueno, ustedes pueden hablar, ustedes no, ustedes pueden hablar con estos o con los otros no. Unidad de comunicación se llama, ¿no? Sí, justamente. unidad de comunicación. Y son los que menos comunicación quieren tener con ustedes. Pero bueno, veíamos casos terribles, yo les adelantaba y ahí viene el testimonio de la mujer de ese hombre en la cárcel de Canelones, que fue vejado por los propios policías, golpeado terriblemente a tal punto que después él se mutiló, se cortó el pene. Un caso dramático y con una cantidad de irregularidades. Sí, el caso de la esposa de Micaela, la verdad, es tremendo por todas las cosas que sucedieron mal. Por ejemplo, ella nunca tuvo información de cuando lo trasladan de una cárcel a la otra. Tampoco, o sea, lo trasladan de Canelones al penal de Libertad y a la familia no se lo comunican. Lo tendría que haber visto un forense. Desde el momento que un recluso sale de un lugar hay que constatar lesiones, cómo sale y ver cómo llega al otro lugar. Bueno, en ninguno de los dos lados lo vio el forense. Bueno, yo me imagino por qué. Si se le habían dado en la cárcel de Canelones, con violación incluida, lo van a saber un forense, quedan regalados los policías. Entonces dijeron, lo llevamos y no hay revisación. Además, ella se entera del hecho por un recluso, cuando llama por teléfono y le dicen lo que pasó con su marido. No le dieron tampoco esa información. Claro. Después, cuando logra hablar con las autoridades del penal de Libertad, no le dicen por la seguridad de su esposo en dónde estaba internado. Entonces, no sabía, tuvo que salir a recorrer hospitales a ver si lo podía encontrar. Y finalmente, cuando lo encuentra, le dicen, no, usted no puede pasar a verlo. Él había tenido una operación gravísima, no se sabía si iba a salir con vida de esa operación. Y sin embargo, durante 5 días no lo pudo ver, tuvo que pedir una autorización especial para poder verlo. ¿Y qué pasó con el caso, no? Porque recién decíamos que él primero no quería decir lo que había ocurrido, que no quería hacer la denuncia por la amenaza de los policías, ¿no? Que directamente le dijeron, mira que no podés contar lo que te hicimos. Pero justamente esto pasa porque 2 psicólogos que realmente se interesaron, ellos son del INR, se interesaron por el caso, les llamó la atención, estuvieron... ellos están totalmente agradecidos con ellos, estuvieron acompañándolo todo el tiempo y ahí es cuando él cuenta, porque no le había contado a su esposa lo que había pasado, le cuenta a los psicólogos que ellos ven determinados signos y se dan cuenta que ahí había algo más. Y ellos son los que deciden hacer la denuncia. El tema es que eso fue en el 2017, o sea que pasaron 2 años y no ha habido novedades hasta el momento. No, incluso es importante decir que ellos fueron los que lograron que él se hiciera una operación de reconstrucción. Él ahora tiene un funcionamiento normal. Todo esto lo logró por los psicólogos. Pero además, ¿en qué quedó el caso? Bueno, no se sabe, hay un forense que constató la violación, pero ¿qué pasa? Como fue meses después, él no puede determinar en qué fecha fue. Ajá. Pues sí puede determinar una violación, pero justamente a estos psicólogos que habían visto los signos, que habían hecho todo un informe, no fueron citados a declarar.
no lo citaron a declarar. Ellos no fueron citados a declarar. Bueno, por otro lado, los técnicos informaron que el relato de este hombre, y voy a leer textual, estaba cargado de emoción y de manifestaciones de terror que eran muy claras, no solo en su discurso, sino en su corporalidad, y que el rechazo no solo a contarlo, sino a no querer realizar denuncia alguna, es característico de situaciones de abuso, ¿no? A nivel de la justicia, ¿en qué está esto? Bueno, este caso está en la Fiscalía de Canelones, la fiscal es Mónica Castro, quisimos comunicarnos con ella para que nos diera información y ni siquiera nos quiso atender, ¿no? Dijo que no iba a hablar con la prensa, que no iba a dar ningún detalle del caso. Es terrible, ¿no? Ahora, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit ha hecho varias recomendaciones en estos años, muchas de las cuales no han sido tenidas en cuenta. En 2017 publicó lo que tengo aquí, que es el informe anual donde hace una evaluación de todos los centros penitenciarios del país. La verdad que es muy duro, muy crítico con el sistema. Hay una gráfica donde dice panorama de las condiciones de rehabilitación. Bueno, no preciso gráfica para darme cuenta, ¿no? ¿Qué rehabilitación puede haber acá? Pero fíjense, dice que un 30% recibe tratos crueles, inhumanos o degradantes. 30%. Después hay un 44% que están en insuficientes condiciones para la integración social. O sea que vos sumás, ya tenés 44 más 30, un 74% de los reclusos que olvidate de rehabilitación. Y luego sí, hay algunos que están en verde, que es un 26% con oportunidades de integración social. Que hay cárceles que sí tienen buenas condiciones, ¿no? Sí, pero justamente, digo, aparte de lo que veíamos en el informe, otra de las cosas que nos contaba el comisionado parlamentario Petit es que hay reclusos que no conocen a sus abogados, no saben ni siquiera el nombre. Entonces, claro, ahí también hay una falla. Otra recomendación que dio es, bueno, las defensorías deberían de trabajar un poco más con este tema y sin embargo esto no sucede. También entiende que hay una falta de recursos humanos y logísticos de parte de la justicia, ¿no? Bueno, sí, hay un dato. En el CONCAR hay una sola asistente social para 4.000 reclusos. Sí, y con niños, con familias, con hijos que van a las visitas, que se enfrentan a todo esto diariamente también, ¿no? Todos recordamos que esta es una historia que se arrastra de hace años. Yo me acuerdo cuando vino Manfred Novak, un relator de Naciones Unidas, para analizar la situación de las cárceles uruguayas y denunciaba las dramáticas condiciones de los centros penitenciarios. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Año tras año. Bueno, las reglas Mandela de Naciones Unidas justamente es el piso mínimo de lo que debería tener una cárcel para funcionar de manera eficiente. Es un piso mínimo. ¿Cuántas son las reglas Mandela? Son 85. Ajá. Yo las leí todas y les puedo asegurar que en el CONCAR, en el Penal de Libertad, en la cárcel de Canelones y en las Rosas de Maldonado, si se cumplen 30 de estas reglas, estoy siendo muy generosa. Seguro. Muy generoso. Vamos a seguir profundizando con la realidad de las cárceles, pero ahora me voy con el bicho Amaral, porque este tema, el informe del comisionado parlamentario, las recomendaciones de él y sobre todo algunas acciones que emprendió ante la justicia han generado un cortocircuito político, nada más y nada menos que con el ministro del Interior, con Eduardo Bonomi, ¿no? ¿Cuándo no? Por este recurso de habeas corpus presentado para cerrar 2 sectores del módulo 8 del CONCAR. Que es el peor, claro. Que la justicia le dio la razón el pasado 15 de mayo y le dio 2 semanas al Ministerio del Interior para cumplir con esa sentencia. A ver, solo 2 sectores en que hay 140 reclusos. En uno de ellos hay 28 reclusos que no tienen colchones. Y los que lo tienen, los tienen rotos. Y en el otro sector hay solo 15 camas para 70 presos. Además, estos reclusos salen al patio una hora por semana. Bueno, los que salen. Bueno, eso es lo peor, ¿tá? Yo lo hablaba con este que acaban de liberar. Loco, a ver, vos mataste, vos robaste, vos violaste, todo bien, comete la cana, todo bien, ¿no? La libertad es obviamente lo que te tienen que restringir. Pero después, este chiquilín con el que yo hablé, 23 años tiene. Claro. Había estado 5 años y pico por un intento de rapiña. No mató a nadie, no le disparó a nadie, fue una amenaza. 5 años y vos estás encerrado en una celda de 3x2 con 6 tipos más y no salís de ahí. No salís de ahí en todo el día, no salís en toda la semana, no salís en todo el mes, te volvés loco. ¿Quién puede rehabilitarse de esa manera?
y además no tenés cama o no tenés colchón, además vivís entre la mugre. Este recurso fue presentado también porque se acumula la basura en los pasillos y se constató la presencia, obviamente, de roedores, ¿no? Sí, imágenes de ratas por todos lados, ¿no? Incluso Petit argumentó que lo ideal era cerrar todo este módulo 8 del CONCAR, que tiene 500 presos, pero bueno, se limitó a 2 sectores. Fue la decisión de la justicia que intima al Ministerio del Interior para que en 15 días, bueno, saque a la gente de esos lugares. Y este éxito judicial de Juan Miguel Petit no le gustó nada a Bonomi, ¿no? No le gustó nada, se puso malo como una araña y salió durísimo contra el comisionado. Primero, Bonomi, bueno, argumentó que se viene trabajando modificaciones, que es un módulo complicado por el tipo de presos que allí se alojan, que lo han roto varias veces los presos, también es cierto, que realojo tiene sus problemas, no es sencillo, y dio explicaciones, todo bien, todo muy sensatas, pero lo más fuerte fue que su intención de marcarle la cancha al comisionado parlamentario sobre cómo debe trabajar, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Dijo, no entiende bien su trabajo, hablando de Petit. La frase fue, el comisionado tiene que actuar más como comisionado y no detonar en la prensa lo que está pasando. El comisionado anterior, Álvaro Garcés, tenía otro estilo, dice Bonomi. Teníamos más diferencias políticas, pero él entendía mejor la tarea del comisionado, que no es transformar todo en una noticia. Creo que tenía más efecto. Pero bueno, Petit salió a responder, ¿no? Sí, básicamente en un comunicado que divulgó Petit ayer, estableció que viene haciéndole planteos desde el año 2016 a Bonomi, no es que de un día para el otro salió a dar una noticia, que los reiteró en octubre de 2018 y en febrero de 2019 y que no tuvo ninguna respuesta. Es más, dijo que si Bonomi, que le dijo a Bonomi, perdón, que si no hubiera presentado el recurso, él mismo debería haber sido observado como comisionado parlamentario por el Parlamento por no cumplir con sus deberes. Bonomi dice, vos me estás quemando en público, vas a la justicia y me obligan a sacar a esta gente de acá. Y Petit le dice, loco, es mi laburo. Estoy cobrando un sueldo para velar por los derechos de los presos y si acá no pasa nada y tengo que ir a la justicia. Es más, dijo el comisionado, ante la permanencia de su situación irregular, la flagrancia de vulneraciones de derechos, era nuestro deber accionar el mecanismo del habeas corpus como último recurso para generar cambios sobre la situación. Bueno, y en esta carta de 10 puntos que emitió Petit, en el punto 6, recuerda que el 12 de abril, un mes antes de presentar el recurso, que fue el 10 de mayo, se reunió con Bonomi, le adelantó que presentaría el recurso. Bonomi le hizo una escueta presentación de las ideas en las que estaban trabajando, de reorganización, pero no le dio un detalle programático sobre ello y sintió entonces Petit que no debería demorar mucho más la presentación de ese recurso. Esto de recurrir a la justicia no es algo tan extraño. En Argentina pasó hace unos días nada más, la semana pasada fue en una cámara de casación, fíjense esto, prohibió el ingreso de más detenidos en la superpoblada cárcel de Devoto. Dijo, no va más, acá no entran más. ¿Por qué? Bueno, porque hay que velar por esos derechos. Fernanda, vamos con algunos de los mensajes que nos han estado llegando. Sí, Juan José nos dice, dejar de lado la hipocresía no estaría mal. Por un lado, cuando roban, matan, violan o se pelean entre bandas, decimos que se maten, rifle sanitario, que los torturen, que los cuelguen y muchas cosas más. Pero si los ven así en la cárcel, se rompen las vestiduras. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué queremos para los presos? Es cierto, ¿no? Es cierto. Y la verdad, siendo honesto, yo creo que la mayoría tenemos esa suerte de división y queremos las dos cosas, ¿no? Porque por un lado, y sí, es humano sentir bronca, ¿no? En rabia y odiar a esa persona que te apuntó con un arma, que te mató a un ser querido, ¿no? Es un sentimiento muy humano, ¿tá? Pero también es muy humano lo otro, ¿no? El ver estas situaciones y luego tenés que ser de piedra para no sentir nada cuando ves que un tipo por robar unos perfumes de una farmacia porque es adicto a la pasta base y se murió de un ataque de asma porque no lo atendieron. Tremendo. O estar encerrados como animales, como están de hecho, bueno, durante años incluso, ¿no? Y más allá de lo deseable, está el deber, ¿no? Porque acá hay obligaciones, hay normas, está la propia Constitución de la República, que qué es lo que dice en relación a las cárceles. Sí, el artículo 26 de la Constitución de la República dice, primero que a nadie se le aplicará la pena de muerte, pero además dice, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar
y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Bueno, obvio que es un chiste, ¿no? Es letra muerta eso, sí, como estamos viendo. Yo sé lo que muchos van a decir. ¿Qué? Pero entonces hay que respetar la Constitución para tratarlos bien a ellos, y ellos no respetan la Constitución, mis derechos, las leyes, y es cierto que no respetan. Pero ¿cuál es la onda entonces? ¿Ojo por ojo, diente por diente? Y así caemos en la ley de la selva. Sí. Y así lo que hacemos es que esos animales, porque actúan como animales, muchas veces matando gente por 2 pesos, te termina transformando en un animal a vos también. Eso es lo que tenemos que entender. Claro. Que terminamos en ese declive, en ese desbarranque de la sociedad, si aplicamos esa lógica de cómo mis derechos no valen, entonces los tuyos tampoco. Pero bueno, van a ver la segunda parte de esta investigación, de este informe sobre la jungla carcelaria, y un gran capítulo que es el de la corrupción. Antes, tengo un consejo para darles. ¿Nunca les pasó eso de encontrar el lugar ideal para vivir, pero resulta que cuando te pasan el precio no llegás? Sí, muchas veces. Bueno. Pero bueno, es el precio del mercado. Veamos qué tiene para decir el precio del mercado. Soy el precio del mercado y estoy totalmente impresionado. El 13 de junio se lanza More Buceo y subastan 50 apartamentos en un innovador sistema de preventa. La base es de $60.000 en una ubicación espectacular y todos en un solo día. Son precios totalmente fuera del mercado, o sea, de lo que yo decido. Y como si fuera poco, tengo la entrada estrictamente prohibida. Nunca vi una cosa igual. No te pierdas esta oportunidad única, comprar un apartamento en Pozo, en una torre espectacular y a un precio increíble. La subasta preventa de More Buceo es solamente el 13 de junio. Visita los apartamentos Modelo en Rivera 4237, esquina Solano López. Agendate para la subasta en subasta.more.com.uy o al 0800 89 11, un proyecto Altius Group. Y ahora sí, vamos a la segunda parte de nuestro informe sobre la jungla carcelaria, donde nos metemos, hablamos de la Constitución, de la rehabilitación y no mortificar, bueno, las escasísimas oportunidades de rehabilitación y sobre todo en el gran tema de la corrupción, porque como van a ver, en la cárcel, con la plata, conseguís de todo, porque todo se sabe. Dice el dicho que el ocio es la madre de todos los vicios, pero las posibilidades de trabajo dentro de las cárceles son realmente pocas. Todavía se consideran trabajo actividades que no lo son, como la fajina, que no contribuyen al desarrollo de la persona. Los pocos cupos reales en gran parte no son remunerados y no existen los aportes ni la seguridad social. Se les prometió en su momento, cuando vinieron, un pecunio. Ese pecunio son contados de las personas que lo cobran y demás simplemente vienen a trabajar por la redención de pena. Trabajé 2 años y 7 meses. ¿Y con eso pudiste salir antes? 26 días me contaron, en 2 años y 7 meses trabajado. El trabajo penitenciario debería ser obligatorio, no esclavo, pero sí obligatorio y por lo tanto remunerado de acuerdo a lo que establece la ley, con una parte indisponible que vaya a una cuenta para cuando esa persona salga tener algún tipo de medio. No se le dan las condiciones de trabajo. Hay gente trabajando, por ejemplo, con lo que es chatarra, con lo que son costaneros, y no tienen ni siquiera zapatos, no tienen guantes, muchas veces no hay un casco. Pero hay lugares en donde las oportunidades son mejores y es ahí donde los funcionarios corruptos aprovechan para vender beneficios, siempre y cuando el recluso o la familia tengan dinero. Una operadora, por ejemplo, que no solo recibió dinero por sacar gente de los módulos sucumbidos. Por 15.000 pesos se trae para acá arriba, siempre y cuando tu familia pague, obvio, ¿no? Te dan un trabajo bueno, acá tienes que pagar por todo, así funciona esto. Ellos mismos decían que estaban pagando por estar ahí, que nosotros no teníamos por qué tocarlos y ahí nombraban a superiores, a directores, a subdirectores. El director de acá, las salidas transitorias, por ejemplo, se compran. Las conyugal, primero tener otro conyugal, tenemos cada 15 días, pero por decir toda la semana, los sábados, domingos, siempre y cuando pagues, ¿no? Siempre y cuando pagues, ¿no? A mí me han sacado mucha plata, digo, tuve que pagar para estar en el lugar donde estoy hoy en día y entre aspas, como te dije, estoy en un lugar privilegiado porque he pagado. Y con plata
En la cárcel se consigue de todo. De todas las cosas, encontrás todo. ¿Sí? Lo menos esperado lo encontré ahí. Claro, pero tenés que tener plata para eso. Si no tenés plata, igual. ¿Y cómo te arreglas? Rastrillando. Rastrillando y haciendo otras cosas más. Otras movidas. ¿De qué otra manera? Hay muchas movidas para hacer de adentro. Por ejemplo, ¿cómo te ganas el favor de alguien para que te dé droga? Y pasando tu nombre y para que entren cosas. Es tierra de nadie, es la ley más fuerte, es la ley del que vende más droga, es la ley del que tiene más, hablando pronto y mal, el que tiene más perros abajo del brazo, como para poder defenderse cuando haya problemas, donde haya una competencia en la venta de drogas. ¿Y cómo entras las cosas vos? Y a través de las visitas. ¿Y no las revisan en la visita? Pero hay lados que no. Hay lados que no, hay visitas que entran que no son revisadas como se deberían. Y entonces vos que arreglás con alguien de tus familiares o de los familiares de ellos en realidad. De ellos con tu nombre, si pasa algo vos tenés que abrazar. Ah, te entiendo. Claro, te usan a vos y vos se lo das al otro. Y a cambio. Y a cambio tenés lo que vos querés. Y los escáneres tienen un 100% de garantía y eficiencia y eficacia en el control. Pero si no preparan a aquellos funcionarios que trabajan frente al escáner, de nada le va a servir. Adentro de un televisor que pasa por el escáner, ingresan celulares y no los constata. Si bien los escáneres detectan la droga, creo que falta capacitación. Ha pasado de que el funcionario ingresa con el celular por error y le tiene que avisar al policía de la Guardia Republicana que lo ingresó por error, mostrárselo y retirarlo. El ingreso de todo eso se hace mayoritariamente por parte de los funcionarios. Entrar a la policía, las cosas ya es diferente. A la policía no la revisa para entrar a la policía. ¿Qué pasa con el personal? A ti, a tus compañeros, a las personas que trabajan ahí. ¿De qué forma se les revisa? No se revisa. Se saluda a los compañeros un buen día y te vas para adentro nomás. Hubo un suboficial allí que le llevaron una torta de chocolate para que pudiera dejar los operadores ingresar sin pasar por el escáner. Y con esta guardia lo que podemos entrar son teléfonos, whisky, droga. Varía la guardia, ¿viste? Una botella de whisky para entrar vale 2 palos. Un teléfono aquí adentro llega de 8, 9 a 10 palos. Hay gente que toma whisky todos los días o vino todos los días. ¿Qué es lo que más quieren entrar? Droga. ¿Sí? Droga, abunda la droga. Y el tema de la marihuana, ¿viste? Tanto tiempo, sea marihuana, pasta base o cocaína, son 10.000 para entrar a 1 kilo, ¿entendés? ¿Un celular cuánto cuesta? Un celular a 4 palos, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Te dicen cómo hacerlo y todo, las PPLs, que ingreses en el paquete de tabaco, marihuana, y oscila en 2.000, 3.000 pesos. Podés ingresar una botellita de agua, nadie te la revisa si es alcohol, si es vodka. ¿Y la droga cuánto? La droga tenés varios. Según qué policía sea. Según qué policía sea. ¿Cómo se paga la droga? Depende el que la venda, cómo acepta la forma de pago. Generalmente lo que se hace es lo que se llama giro confirmado. Se hacen girar dinero, por ejemplo, de mi familia a la familia del vendedor, a la tarjeta, generalmente a la tarjeta Mi Dinero. Si no, de lo contrario, bueno, con algún valor a modo de empeño. Por ejemplo, te dejo el celular, vendeme la droga. Si te pago la droga, me das el celular. Si no te pago la droga, te quedas con el celular y listo. Las personas que están presas son básicamente personas jóvenes, vinculados de alguna manera al consumo problemático de sustancias que los lleva a su vez a traficar, a vender. Pero lo que más se comercializa dentro de la cárcel es, en primer lugar, la pasta base y, en segundo lugar, la marihuana. Y ese consumo se ve y se presencia a cada instante. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos invitan, nos convidan. Como algo que sabemos que ocurre, que todos sabemos que ocurre, no hay una política que pueda dar con el clavo respecto a ese problema que todos identificamos. ¿Tienen orden en realidad de que, bueno, ellos no pueden tener eso ahí y se lo tienen que sacar? Es correcto, tenemos que, desde los cortes, las drogas, el alcohol o los celulares, tenemos la orden, ¿no? Y es lo que debemos hacer, retirarlo. El tema es ese, está solo, entonces sacárselo es prácticamente imposible. Sí, después tienen celular todo el tiempo, ¿sí? Y si vos haces una novedad, haces una sanción de que un preso anda con un celular, los jefes no dan corte. Y no podés hacer nada. No se lo podés sacar porque ahí ya ocasionas un problema con los reclusos y con el mismo sector. Cuando hay visita, tiran de a 3 o 4 paquetes y vienen 2 en moto, tiran 2 o 3 paquetes y ahí se arman. Se veía drones que bajaban con droga, se daba cuenta, nunca tomaron nada al respecto, ¿no?
¿Te ha pasado alguna vez que hayas comunicado o que digas hay droga en tal lado y que te diga no, eso no se toca? Sí, ha pasado. ¿Qué hemos sacado dentro de la celda? ¿Qué no hemos sacado? Hemos sacado celulares, droga, cortes carcelarios de la era medieval, diría, palos con cadenas y bochas llenas de clavos, o sea, escudo, chaleco, capa, uniformes policiales, armas. ¿Por qué te pensás que hay armas dentro de la cárcel? Claro, pero ¿cuánto hay que pagar? 20, 30 palos. Armas adentro de los módulos siempre existieron. 38, 22, 9 milímetros, hay. Granadas de fragmentación, hay. En caso de enfrentamiento, los presos llevan la de ganar siempre. Hay como un círculo muy perverso por el cual se permiten que haya grietas y que ingresen esas drogas. ¿Para qué? Para mantener un statu quo, para que no huelen los techos, digamos. ¿Por qué no se corta inmediatamente el ingreso de drogas? Porque en 15 días huele a todo. No tener cárceles con programas para adicciones es realmente tener una casa sin techo. Es uno de los desafíos. Pensar en las instituciones penitenciarias del siglo XXI, donde salud mental y adicciones tienen que ser el ABC. En 2016 se inauguró en el Concar un supermercado cuyas ganancias son destinadas a la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. El emprendimiento generó puestos de trabajo y algunos reclusos pueden acceder a comprar productos mediante una tarjeta a la que se le carga dinero. Pero también se presta a que muchas cosas prohibidas entren y salgan de la cárcel sin ningún tipo de control. Lo que pasó hace poco tiempo atrás en el súper fue que descubrieron que que tenían droga. Los camiones que ingresan, ejemplo, al supermercado, digo que son camiones que traen mucha mercadería que difícilmente los controlen. Se supone que tendría que haber un control, pero no lo hay. O sea, si te entra un camión de yerba, mentira que vas a abrir paquete por paquete a ver si te viene un arma dentro del paquete de yerba, ¿no? Y el camión de yerba no te entra por un escáner, o sea, no hay un control debidamente dentro del supermercado. El cual es manejado por presos, ¿no? Y algo similar pasa en el polo tecnológico del Concar, un lugar en donde trabajan cientos de reclusos repartidos en distintas empresas. Bueno, ese polo en realidad es como una fachada o muchas cosas. Por ejemplo, entran los camiones a proveer, salen, pero los controles también a la vez son mínimos. Ingresan a diario muchos camiones. Igualmente que no hay un control de la arena que entra, del pedregullo que entra, de la porla que entra. Hay un revisamiento ocular del policía, pero no sabemos qué va en el medio. Y el polo para mí es un fraude total. Pero la falta de personal no solo afecta el control de lo que ingresa a las cárceles. El sindicato lo viene denunciando hace años, ¿verdad? De la falta de personal, pero últimamente se ha visto brutalmente, o sea, es algo no se puede mencionar. Tenemos la cárcel de Las Rosas, quedan 2 policías para 600 presos. Si se lastima un recluso, como ha pasado que se apuñalan, ya uno de los funcionarios ya tiene que ir acompañando al sanatorio y hacerle custodia, que llegado a pasar de que queda un funcionario para toda la cárcel. Punta de Rieles, en unidad 6, hay 3 policías en la noche y a veces quedan 2 y a veces hasta 1. En el Concar, que estamos hablando de que, no sé, habrá unos 4.000, 4.200 presos en total. Si llegan a 50 los policías, mucho. Estamos hablando de que para módulo de 600 hay 2 policías. Nos pasó que había un policía solo y le tenía que dar la llave principal del módulo a un preso de confianza que abriera cada vez que necesitaba apoyo. En el día vos sacás liberados, sacás a médicos, sacás para tomar medicación, sacás a estudios, sacás a trabajo, sacás a conducciones, sacás para que limpie, sacás atendés para la visita. O sea, el policía es multifuncional, hace el trabajo de 8, 9, lo hace uno. En la noche que se van a poner a controlar. Y si le bajan la llave, apagan la luz en un cortocircuito, apagan todas las luces y es imposible actuar. ¿Y qué pasa si pasa algo, se pelean 2 presos o lo que sea del otro lado? ¿El policía está solo ahí? Y eso hay que esperar hasta el otro día. No se entra, no se trabaja, salvo que hace un motín, si no, no se entra. ¿Y si hay un herido, tampoco se lo lleva a la enfermería? Si hay un herido hay que ver dependiendo de la gravedad, porque un solo funcionario no va a ingresar. Eso es descartado. De que en un grupo de choque son 5 para contener 1000 en caso de un motín. El día que los presos quieran, toman las cárceles. Y después del abuso que reciben, la verdad, de policía haciendo 18 horas, descansando 6, que no descansa a las 6, descansa 3, 4,
y va y hace 12 horas más de largo. Yo diría que hay que separar aquí dos cuestiones, ¿no? El azul y el celeste. El azul de los policías y el celeste de los operadores penitenciarios. Cuando yo digo que se desmanteló el sistema de seguridad, estoy refiriendo a los azules, es decir, a los policías en funciones penitenciarias, que cada vez son menos, tienen menos apoyo y están en una situación de, yo diría, de acoso permanente, de insulto, de agresión, en algunos casos de humillación, de amenaza, lo cual es inadmisible e insostenible en el corto y mediano plazo. Si ustedes se portan mal, nosotros nos vamos a portar peor mañana. Ya estamos jugados, 45 años tenemos que hacer. Por otro lado están los operadores penitenciarios, una apuesta que en principio es correcta, es decir, personal civil especializado que debería estar cumpliendo la tarea sustancial, es decir, las acciones vinculadas con el tratamiento penitenciario. ¿Cuál es el problema? El problema es de concepto. El modelo penitenciario actual confunde la función del operador penitenciario, el celeste, con la tarea del policía. ¿Un operador puede estar 8 horas mirando una consola? Sí, esa es la tarea, ¿no? Que de rehabilitación no tiene nada. No, porque no hay personal. Acá se confunde todo y se le está pidiendo a los operadores penitenciarios civiles que realicen la tarea de seguridad que es propia del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Entonces se está confundiendo todo. Estaríamos 3 veces abajo del número real que necesitamos. Y necesitaríamos arriba de los 4.500 operadores para llevar un trabajo real de lo que es la rehabilitación, el poder hacer el acompañamiento necesario con las personas privadas de libertad. Seguramente muchos de ustedes se hayan sorprendido por lo visto en este informe, pero todas estas irregularidades han sido informadas y denunciadas reiteradamente, tanto por el comisionado parlamentario como por los funcionarios y los sindicatos correspondientes. Y todo llega a base de informe y todo. El protocolo que después se sigue escapa de mis manos. No sé si es archivado, si es, se sigue el elevamiento, si queda ahí. ¿Ustedes como funcionarios sienten un respaldo desde la dirección? No. Nos sentimos desamparados totalmente. La mayoría de los funcionarios sí trabajamos con miedo. El subdirector Chávez sabe perfectamente lo que pasa y nunca nos da apoyo. Si la cabeza no anda bien y no está clara y no da las pautas, entonces es probable que de ahí para abajo sea todo un caos. Yo he visto mucha improvisación en los últimos años. He visto jerarcas penitenciarios que no tenían ni la formación, ni la capacidad, ni el mando, y que confunden además conceptos que son elementales. Tenemos que pensar que las medidas no son solamente policiales, que no son solamente reforzar la seguridad, porque la seguridad se trata de otra cosa. La seguridad se trata de afiliar a las personas a rutinas no violentas y que esas personas autónomamente rompan con esa rutina. La lógica según la cual que los presos se arreglen entre ellos tiene varios puntos débiles. El primero, la cárcel puede ser para cualquiera. Cualquiera puede llegar a la cárcel, aunque sea por una fatalidad de un accidente de tránsito. Segundo, la cárcel, aunque tú no vayas, llega a tu vida, influye aquí y ahora a través de los liberados. Es como le digo, el bienestar del recluso es el bienestar del policía de un lado a otro en la cárcel. Si usted tiene un preso que por lo menos en la celda tiene agua y luz y un colchón para dormir, no tiene un preso golpeando 24 horas, cortándose, insultando. Tenemos que ver cómo todos los ministerios se involucran con esto, tenemos que ver cómo se privilegian los derechos laborales de las personas privadas de libertad y también de los trabajadores del encierro, cómo entran todas las otras políticas. Porque si nosotros lo que hacemos es, dejamos esta isla, esta cárcel lejos de la vista de todos, pero lejos también de la vista política, tenemos un problema. Creo que hay mucho para avanzar en lo que es si bien tenemos una muy buena relación institucional con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con el Ministerio del Interior, creo que falta avanzar en la construcción interinstitucional, o sea, responder a algunos informes, aclarar por qué se está de acuerdo, por qué no, contestar a nuestras recomendaciones, explicitar los desacuerdos. No tiene nada de malo estar en desacuerdo, son perspectivas diferentes. Nuestras recomendaciones no son mandatorias, no son obligatorias. O sea que yo creo que allí te diría que me gustaría que hubiera mayor respuesta a las recomendaciones, sí. Me gustaría que hubiera mayor respuesta a las recomendaciones, sí. Tengo la sensación en este momento que como se le quitó la prioridad al sistema carcelario, las recomendaciones del comisionado parlamentario no están siendo debidamente atendidas. Y eso que tienen una muy buena fundamentación. Sí, el módulo 8, el módulo 10, el módulo 11 del CONCAR tienen carencias muy importantes, el Penal de Libertad también y Canelones también. Son lugares que no deberían existir en las condiciones que tienen ahora. Lamentablemente no ha habido mejoras en el módulo 8, hubo mejoras en el módulo 10 muy importantes, muy destacables, que después se enlentecieron y se han
congelado ahora, y en el módulo 11 hubo mejoras que después se retrotrajeron, volvió todo para atrás. Hoy en estos días hemos tenido episodios de violencia muy graves en los tres módulos. ¿Podés llorar ahí adentro? Yo lloraba todos los días. Todos los días lloraba, me acostaba y lloraba. No me creo menos que nadie llorando. Prefiero desahogarme antes de andar lastimando ahí adentro de la celda. ¿Pensaste qué ibas a hacer cuando Todos los días pensaba. Me quedaban 26 días para irme cumplido y estaba pensando todos los días en mi libertad. Ir a buscar a mi hija y a mi mujer. Y ahora sí no quiero volver ni a pedo. No quiero volver. Tengo una familia hermosa afuera. Yo de acá puedo salir, no estoy en un cajón. Y así, ¿no? Hoy en día estoy afuera con K. Bien. Bueno, loco, mucha suerte entonces y esperemos que puedas cumplir con eso. Y así va a ser. Vamos arriba. Y así corrió hacia la libertad, después de 5 años en el CONCAR, ¿no? Y sin un peso en el bolsillo. Como la gran mayoría de los presos, de los 6.000 presos que son liberados cada año, en esas condiciones. Saber si va a volver a delinquir o no, y la verdad, es una tómbola. Bueno, justamente lo que hablan los especialistas que hablábamos es que uno tiene que trabajar desde el día 1 en el egreso, en el cómo la persona entiende el delito que cometió, el daño que cometió a la víctima y el daño que comete a él. Esto es casi inexistente y justamente también el tema del seguimiento. Una vez que salen, ¿qué pasa? ¿Cómo se reinserta en la sociedad? Y eso tampoco se hace. Vos salís en un peso, vas a conseguir laburo, ¿quién te va a dar trabajo? ¿Y cuántas alternativas te quedan, no? A ver, a él me lo encontré ahí en la puerta de CONCAR. Hoy fui de nuevo a grabar otros copetes y pasa un policía y dice, ¡ay, las cosas que tengo para contar! Vení, le digo, no, cuando me retire hablamos mucho. Y del polo, bueno, del polo industrial, vos tenías muchos testimonios de esta corrupción que campea. Sí, por supuesto que tenemos los nombres de todos esos funcionarios, ¿no? Los nombres y los apellidos y los datos y nos pusimos a disposición para justamente entregarlos para que se haga una investigación. Bien. El año pasado 26 funcionarios penitenciarios fueron formalizados por cometer distintos delitos, ¿no? Claro, pero no todos los comportamientos son un delito o una falta. Por ejemplo, al día de hoy hay 15 funcionarias que están siendo investigadas por tener relaciones sentimentales con reclusos. No, esas son que las operadoras... Operadoras penitenciarias. Y también que han tenido relaciones sexuales dentro de la cárcel. ¿15? 15. Que obviamente que eso lleva extorsión, amenazas, un montón de cosas, lo lleva consigo, ¿no? Pero hasta ahora no se sabe en qué está. Y incluso hay una funcionaria que podría estar embarazada de un recluso. Bueno, hubo un caso en La Oreja, tenemos una nota, creo que salió publicado el año pasado, fue una operadora del CONCAR que tenía una relación con un recluso muy famoso, ahí está, en La Oreja, se incautaron celulares a su nombre de adentro de las celdas, tuvo una sanción de 6 meses y después volvió a su puesto de trabajo. Desde el sindicato de operadores nos decían que están al tanto de toda esta situación y por supuesto no la comparten, que tiene que haber sanciones, pero lo que dicen es que las sanciones no son, no hay una forma de sancionar esto que no es delito ni falta. Entonces algunas veces le dicen, bueno, vos no tenés que hacer esto, y otras veces se ha tomado cartas en el asunto y otras veces no. Lo que sí no hay que generalizar porque por supuesto que no son todas las funcionarias, hay un montón de funcionarias que trabajan. El tema de la salud, yo les hablaba de un caso terrible. A ver, el 30 de abril falleció en Santiago Vázquez a raíz de una crisis asmática un recluso de 30 años. Aparte, contanos el caso, ¿no? Pero él había caído por un hurto. Su condena de 5 meses, el 29 de marzo, ¿no? Cayó en el CONCAR. Justamente fue este recluso que robó los perfumes y su madre lo que nos decía era que, bueno, él siempre sufrió de los bronquios, pero no era nada grave, que se comunicó con sus compañeros de celda y dice que él empezó a tener un ataque y enseguida pidieron asistencia y media hora después llegó el policía a llevarlo, bueno, por todo lo que veíamos, ¿no? Que no alcanzan los funcionarios justamente para hacer todo lo que tienen que hacer y esta persona a raíz de un ataque cardíaco es que fallece allí en el CONCAR. Es increíble que una persona se muera por un ataque de asma, ¿verdad? Aparte era alguien que, repito, 5 meses de condena, de pena tenía, ¿no? Sí, y también nos llegó el caso de Carol,
Carol es una mujer privada de libertad que tiene 38 años y que tiene cáncer de mama. Además tiene metástasis ósea y hepática y usa morfina una vez al día. En ese estado, ella estaba recluida y bueno, fue a la policlínica y en la policlínica ella había hecho un descargo por Facebook y una enfermera le dijo que no le iba a atender por el que se había puesto en contra en Facebook y bueno, nosotros la hostigó, le dijo incluso, si no tomás la medicación mejor, así te morís más rápido, le dijo la funcionaria. En la cárcel de mujeres. Bueno, vos te comunicaste con Nada Crece a la Sombra, ¿no? Para ver si podían ayudarla. Enseguida se pusieron en contacto, ¿no? Sí, Denise Legrand y Daniel Márquez, el doctor, se pusieron en contacto y radicaron una denuncia porque ellos presenciaron esa falta de atención y bueno, la pudieron trasladar al Pereira Rosell, ella está ahí ahora. Sabemos que nos está viendo y bueno, y ahora está a la espera a ver si puede conseguir la prisión domiciliaria, pero bueno, para terminar sus días junto a sus 5 hijos, ¿no? Terrible, gracias Patricia. Y las perspectivas son negras, ¿no? Cuando uno ve esta realidad y justamente vamos a centrarnos en eso, hablando de perspectivas, estamos en año electoral y qué es lo que proponen los distintos precandidatos de cara a esto, Fernanda. Sí, hay bastantes coincidencias en algunos de los precandidatos de diferentes partidos. Por ejemplo, en los principales precandidatos del Partido Blanco, Lacalle y Larrañaga, ambos van por el lado del endurecimiento de las penas. Larrañaga lo plantea en su proyecto de reforma constitucional Vivir sin Miedo, lo de la pena perpetua, revisable a los 30 años. Sí, señor. Y Lacalle, por otro lado, lo que propone es quitar algunos beneficios para los reincidentes en algunos delitos, cosas como que se les reduzca la pena por trabajo por estudio. Y con respecto al Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, Larrañaga propone que salga de la órbita del Ministerio del Interior, ¿verdad? Sí, que sea un organismo descentralizado. Y también propone Larrañaga que sean cárceles más pequeñas para que no se mezclen los más rehabilitables con los menos rehabilitables. Sí. Y Lacalle hace énfasis en que se concentren en la educación, en la formación, en toda la parte sanitaria dentro de las cárceles. O sea que eso de las cárceles chicas es un ABC. Sin embargo, la cárcel modelo, como le llama el gobierno, a la de Punta de Rieles, que es nueva, es gigante. O sea, va contra lo que todos los manuales indican y por suerte los precandidatos lo están señalando. ¿Sartori qué dice el amigo? Sartori es tal vez el candidato con la idea más distinta al resto y él propone vender las cárceles que hay ahora, vender los terrenos, que dice que valen mucho, y hacer 4 cárceles modelo en el interior, en el campo, para que los presos trabajen y se rehabiliten ahí. Bueno, vamos a ver ahora los principales precandidatos del Frente Amplio, cuáles son sus ideas. Sí, en los casos de Daniel Martínez y Carolina Cose no hay nada escrito todavía, definido, como sí lo hay en los otros partidos, pero, por ejemplo, yo consulté a las dos campañas y me dijeron que todavía no, pero Carolina Cose, por ejemplo, en su página dice, será necesario generar un abordaje sistemático a partir de proyectos, no es muy específico, y tomar medidas concretas como separar a los reclusos para que las cárceles no sean universidades del crimen. Ahí coincide con Larrañaga. Claro, bueno, ¿y Daniel Martínez qué dice? Y Daniel Martínez también me decían que no tiene nada redactado por ahora, pero que sus ideas, de nuevo, van en hacer cárceles más pequeñas, por las mismas razones, y hacer énfasis en la reinserción de los liberados con problemas mentales o con problemas de adicciones, que son muchos. Los colorados, por su parte, ¿qué es lo que están proponiendo? Bueno, la campaña de Sanguinetti tiene ya una batería de medidas ya redactada y que bastante va por la parte de reforzar la autoridad de los guardias o del Estado dentro de las cárceles, de reforzarla con legislación, con capacitación, con fondos. Y a su vez coinciden con Larrañaga en eso de separar al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior. También sería descentralizado. Bien. Y ellos proponen trabajo obligatorio para los reclusos. Ellos lo distinguen de trabajo forzado, pero hay un debate ahí. Obligatorio. Mucha gente seguramente esté de acuerdo con eso de hacerlos trabajar, por los mensajes que llegan. Y Talvi, Ernesto Talvi. Y Ernesto Talvi también va un poco por ese lado, porque dijo en un evento que arrancó aplausos, los presos a laburar. Y él lo que quiere es imitar el modelo sueco, que son en las cárceles que tienen trabajo, pero también de tarde tienen oficios, se levantan temprano, tienen que limpiar el cuarto, la celda. Y bueno, y según él, en ese modelo se rehabilitan 93 de cada 100, un montón. Y bueno, todas estas cosas son muy positivas. Uno advierte que parece estar más presente en la agenda, pero también advierte que la gente no quiere saber de nada con invertir en los presos.